¿Qué tal, chicos? Buenos días. Buen día, profe. Buen día, profe. No sé por qué razón me está pidiendo una clave distinta a la que ya veníamos usando, pero bueno, supongo que tiene que ver con la actualización del campus. De igual forma, por favor, tomen nota de la clave, ya está en el grupo igual, para que en las clases subsiguientes, si es que les llegase a pedir, colocan esa, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy continuando un poco con el trabajo práctico de funciones. Vamos a seguir trabajando con análisis completo. Yo voy a abrir mi OneNote. ¿Todo lo pueden ver, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Perfecto. A ver, vamos, vamos a trabajar con un par de funciones. Lamentablemente el tiempo no nos da para hacer más de dos, pero bueno, ya igual les voy a comentar algo luego. Bien, iniciemos. Vamos a trabajar con una función que tiene esta forma. Si por algunas cosas de la vida yo estoy repitiendo alguna de las funciones, me avisan, ¿no? Porque tengo varias comisiones más y a veces se me pasa con qué función estoy trabajando. Esta función no la hemos visto antes, ¿verdad? ¿No? Creo que no. Bueno, listo. Tenemos una función de tipo fraccionaria en donde lo que tendríamos que analizar, como ya sabemos, es el denominador y ver si existe o existen valores que lo anulen, ¿sí? Entonces vamos a tomar el denominador, vamos a igualarlo a cero y vamos a ver si existen valores que verdaderamente lo hagan cero. Acá tenemos una función cuadrática que está completa y que podrían utilizar para resolverla la forma general, es decir, por Bhaskara, o si quieren utilizar haciendo análisis de coeficientes también lo pueden hacer, y sé que hay otros tantos métodos que quizás ustedes conozcan y los pueden aplicar sin ningún problema, ¿sí? Muy bien, para ganar un poquito de tiempo, yo les voy comentando que esta ecuación cuadrática nos va a devolver dos raíces reales distintas y que van a ser -1 y 2. Eso significa que estos dos valores van a anular este denominador y por lo tanto serán valores que van a restringir o van a estar restringidos en el dominio, ¿verdad? Es decir, que el dominio de nuestra función, en este caso f, van a ser todos los reales excepto el -1 y además excepto el 2. ¿Sí? ¿Está claro eso? Ahora, estos valores que son los que restringen el dominio son, o podemos considerar que son potenciales asíntotas verticales. Digo potenciales porque aún no lo sabemos, pero en principio podrían ser asíntotas verticales, ¿no? Ya lo vamos a analizar cuando nos corresponda en el ítem y vamos a ver qué sucede. Muy bien, ya tenemos el dominio, que es uno de los primeros ítems que nos suelen pedir. A continuación, vamos a trabajar o vamos a ver la intersección con los ejes coordenados. Vamos a hacerlo primero con X, ¿sí? Para intersectarlo con X, ¿qué es lo que tenía que pasar? Tengo que hacer y igual a 0, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener que 2x más 2, en definitiva, sobre x cuadrado menos x menos 2 será igual a 0, ¿verdad? Recordemos que decir y o decir f de x es exactamente lo mismo.
Cuando este denominador lo pasemos multiplicando hacia acá, me va a dar 0, considerando que este valor que tengo acá justamente es 0. ¿Sí? Es decir, que esto será o quedará 2x más 2 igual a 0, de donde x va a ser igual a menos 1. En principio, fíjense que la gráfica me dice, luego de hacer este análisis, que debería de cortar al eje X, ¿sí? ¿En dónde? En X Menos uno. igual a menos 1. Muy bien. Ahora, nosotros podríamos decir también que acá hay un cuidado que tenemos que tener, y es el hecho de que menos uno es un valor restrictivo del dominio, ¿sí? Así que, en principio, este valor, a pesar de que lo hemos encontrado, es un valor ficticio. Vuelvo a insistir porque es un valor restrictivo del dominio. ¿Está claro? Después con la gráfica vamos a ir viendo cómo es que esto va a quedar. La intersección con el eje Y, en este caso, hago X igual a 0. Es decir, que Y va a ser igual a 2 por 0 más 2 sobre 0 cuadrado menos X, perdón, menos 0 menos 2. O sea que Y en definitiva quedará 2 sobre menos 2, con lo cual obtenemos que nuestra función va a cortar al eje Y en menos 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, estos datos que nosotros vamos resolviendo, vamos encontrando de manera analítica, obviamente luego tiene que tener su correspondencia cuando hagamos la gráfica, ¿verdad? Si no, evidentemente algo estaría funcionando mal. ¿Sí? Muy bien. A continuación, ¿qué sigue? Sigue la simetría, ¿verdad? Vamos a analizar entonces ese concepto. ¿Cuántos tipos de simetría hay? 2. En realidad podríamos decir que hay 3. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que hay simetría par, simetría impar, o que directamente no hay simetría. ¿Sí? Pero bueno, podríamos, en el sentido estricto, quizá decir que son solamente 2 las simetrías existentes. Y vamos a referirnos a eso diciendo que para que mi función tenga simetría par debía de cumplir un requisito que era ¿cuál? Que f de x tiene que ser igual a f de menos x. ¿Verdad? Además, el hecho de que una función tenga simetría también nos va a ayudar luego para determinar alguna otra cosita. Entonces, de esta condición lo que vamos a hacer es plantear justamente eso. Vamos a poner nuestra función, nuestra f de x, y vamos a colocar acá un hipotético igual. Digo hipotético porque no sabemos en realidad si es igual o no. Y ahora vamos a encontrar f de menos x. Es decir, donde estaba x lo reemplazamos por menos x simplemente. Entonces, esto va a generar que yo tenga 2 por menos x más 2 sobre menos x al cuadrado menos menos x y menos 2. O sea que en definitiva esto quedaría menos 2x más 2 sobre x cuadrado más x y menos 2, ¿verdad? Ahora, esto que tenemos acá a la izquierda y esto que tenemos acá, luego de haber operado, ¿es lo mismo? No, No, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces significa que, en principio, mi función no tendría simetría par. Vamos a ver si la misma tiene simetría impar. Para que esto suceda, ¿qué tenía que pasar? Que f de x sea igual a menos f de menos x. Entonces, de acá vamos a colocar nuestra función, como ya vimos, nuestra f de x inicialmente. Colocamos nuestro hipotético igual. Y ahora, fíjense, tenemos un signo menos que precede, ¿verdad? Este signo menos es el que está acá. Y f de menos x, fíjense, lo hemos calculado previamente, ¿verdad? O sea que esto es lo mismo que tener acá. Menos 2x más 2 sobre x cuadrado más x menos 2. Cuando yo tengo un signo menos que precede
a esta fracción, o a una fracción en realidad, yo puedo afectar el numerador o el denominador con este signo negativo. No ambos, cuidado con eso. Si por ejemplo yo decido tomarlo en el numerador, esto me quedaría 2x menos 2 sobre x cuadrado más x menos 2. Nuevamente nos hacemos la pregunta si lo que tenemos a la izquierda y lo que tenemos a la derecha es lo mismo. ¿Es lo mismo? No. No, ¿verdad? No. O sea que en este caso no tiene simetría par ni tampoco tiene simetría impar. Entonces, en consecuencia, podemos decir que no tiene o no presenta simetría alguna. ¿Está claro? O sea que es una función que no va a tener ninguna simetría de las que conocemos. Muy bien. Ahora vamos a pasar al análisis de asíntotas. Cuando nosotros realizamos el análisis de las asíntotas, ¿cómo tendríamos que actuar? A ver, bueno, primero que nada, tendríamos que ver cuál es la condición para la existencia de una asíntota vertical. Para ello lo que tenemos que hacer es tomar los valores que sean restrictivos de dominio y verificar que si estos valores considerados restrictivos del dominio en nuestra función nos devuelven el valor infinito, eso significa que nosotros tenemos en ese valor una asíntota vertical. ¿Ok? Por el contrario, si es que nos devuelve un valor real, bueno, ahí ya tendremos que decir que no hay asíntota vertical. ¿Está claro? Muy bien. Entonces vamos a hacer y vamos a ir probando para cada uno de los valores que hemos tenido o que hemos encontrado, que era x igual a menos 1 primero. Eso significa que yo tengo que hacer f de menos 1. Yo voy a colocar acá mi función original antes de hacer cualquier cosa. Y fíjense qué interesante, porque yo acá podría sacar, antes de cualquier cosa, sacar en el numerador, ¿sí? Podrían sacar factor común y poner esta expresión de manera este, factorizada, ¿verdad? Esa sería una forma. Y la otra es directamente reemplazar acá. Fíjense, acá yo voy a tener 2 por menos 1 más 2 sobre menos 1 al cuadrado menos 1 menos 2. Y fíjense que acá yo voy a tener 2 por menos 1 menos 2 más 2 es 0. Y acá yo tengo menos 1 al cuadrado, que es 1, menos por menos es más, así que 1 más 1 es 2, menos 2 es 0. Y fíjense que, ¿cuánto, cuánto vale 0 sobre 0? Indefinido. Es una indeterminación. Es una indeterminación. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que no puedo decir bajo ninguna circunstancia que esto es 0, ni tampoco podría decir que es infinito, ni tampoco que es equivalente a algún número real. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que en x igual a menos 1 no tengo una asíntota vertical. Entonces, por eso es que yo les decía, cuando hacemos o encontramos los valores que restringen el dominio, son potenciales asíntotas verticales. ¿Ok? No significa que siempre van a ser. Habrá algún caso en el cual sí se den que los valores que restringen el dominio son asíntotas verticales. En este caso estamos viendo ya que uno de los valores no corresponde a este concepto de asíntota vertical. ¿Está claro eso? Sí, ¿Sí? profe. Muy bien. Vamos ahora a probar el otro valor que era restrictivo, o que estaba dentro de la restricción de dominio, que es el x igual a 2. Entonces, hacemos f de 2 igual. Colocamos nuestra función, siempre es saludable colocar nuestra función previamente. De igual forma, dije saludable, o sea, si lo quieren hacer, lo pueden hacer, y si no, ya directamente pasan al reemplazo, ¿no es cierto?, de x por el valor, que en este caso es 2,
Acá vamos a tener 2 al cuadrado, menos 2, menos 2. Bien. Y fíjense que ahora tengo 2 por 2 es 4, más 2 es 6. Y acá que tengo 2 al cuadrado es 4, menos 2 es 2, menos 2 es 0. Ahora sí, fíjense que en este caso tengo un número real sobre 0 que es ¿cuánto? Es infinito. O sea que en este caso sí puedo asegurar que en x igual a 2 tengo una asíntota vertical. Acá sí. ¿Pero por qué? Porque me da infinito. Si me diera menos infinito, también puedo asegurar de que es una asíntota. ¿Ok? Entonces, esa es la condición para asegurar la existencia. Que me dé un valor más o menos infinito. Si me da, como en este caso, una indeterminación, o me da un valor real, ahí sí, nosotros vamos a decir de que ahí no tenemos asíntotas. Está claro eso, ¿no? Muy bien. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando hablamos de asíntotas horizontales. Cuando hablamos de asíntotas horizontales, ahora va a suceder lo contrario. ¿Qué quiero decir? Que para que yo asegure la existencia de una asíntota horizontal, el resultado me tiene que devolver a mí un valor real. ¿Sí? Ya no me tiene que dar infinito. Si el resultado me da infinito, significa que no tengo asíntotas horizontales. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? En el caso de tener una, como en este caso, una función que es racional, nosotros podríamos decir que está formado por el cociente entre dos polinomios, ¿verdad? Entre dos funciones. Está claro eso, ¿verdad? Ahora, lo que nosotros podemos hacer rápidamente para determinar si es que existe o no una asíntota horizontal es trabajar y analizar los grados que tienen estos polinomios. Por ejemplo, si el grado de P es mayor al grado de Q, esto no tiene asíntota horizontal. Si el grado de P es menor al grado de Q, voy a tener una asíntota horizontal en y igual a 0. Y igual a 0, recordemos que es equivalente a decir el eje X. ¿Sí? Y nos falta una tercera opción. ¿Qué pasa cuando el grado de P es igual al grado de Q? En este caso vamos a decir que la asíntota va a estar en y igual. Y acá vamos a tener una fracción en la cual vamos a dividir el coeficiente principal de P y acá tenemos el coeficiente principal de Q. ¿Sí? Está claro eso, ¿no? Vamos a ver cómo lo aplicamos a nuestra expresión. Ponemos nuevamente la función y acá tengo 2x más 2 sobre x cuadrado menos x menos 2. Si yo les digo, ¿cuánto vale el grado de P? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el grado de P? 1. Vale 1. Vale 1 porque 1 es la potencia que tiene la variable acá. De hecho, es la máxima potencia que tiene x. ¿Cuánto tiene o cuánto vale el grado de Q? 2. 2. O sea que el grado de P es menor que el grado de Q. De acuerdo a lo que nosotros hemos visto, ¿qué podríamos concluir acá? Que haya Podemos sido en cero. concluir que vamos a tener una asíntota en y igual a 0. Es decir, que la asíntota horizontal, en nuestro caso, va a terminar siendo ¿quién? El eje X. El eje X. ¿Bien? Entonces, fíjense, insisto, todo esto que tenemos acá es dato. No tiene paridad, sabemos cuál es el dominio, sabemos que dentro de los valores del dominio hay solamente uno, que es asíntota vertical, sabemos que tiene una asíntota horizontal, y todo esto nos va a servir luego para realizar un esbozo de lo que va a ser nuestra gráfica. ¿Está claro eso? Sí, profe. A partir de la gráfica, nosotros vamos a obtener también mucha información. ¿Mm?
y vamos a ver cuál es esa información que vamos a obtener. Yo voy a armar acá un sistema de ejes, me queda un poco grande, pero bueno. Bueno, fíjense, vamos a ir colocando algunos datos que ya tenemos, nunca olvidarnos de nombrar a los ejes, y nosotros dijimos, tenemos en x igual a 2, es decir, marquemos acá 1 y 2, en x igual a 2 yo tengo una asíntota vertical, o sea que tengo hacia abajo y hacia arriba, ¿no es cierto?, una recta paralela al eje Y. Esta es la asíntota. Esta es la asíntota x igual a 2, que es la única, ¿verdad? Y tenemos acá, yo lo voy a tratar de poner lo más pegadito que se pueda sobre el eje X. Acá yo tendría la asíntota horizontal, o sea, C igual a 0. ¿Ok? ¿Qué otro dato tengo, chicos, que me sirva, que me sea útil? Los puntos, Los la puntos de intersección intersección con los ejes. Bien, perfecto. Nosotros habíamos dicho de que cortaba en X igual a 1. Perdón, en X igual a menos 1, ¿verdad? Pero ¿qué y pasa? igual a -1 también. Bien, pero ¿qué pasa? En menos 1, nosotros sabemos que hay una restricción de dominio, así que no lo puedo usar. Pero sí, el y, perdón, igual a menos 1. A este sí. ¿Sí? Entonces, con estos valores que yo tengo acá, ya más o menos puedo intuir que la gráfica va a ser algo así. Acá y acá lo va a hacer de esta manera. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que a partir de la gráfica, como yo les decía, podemos encontrar información muy importante, como por ejemplo, a partir de acá, yo puedo establecer cuánto vale el rango de f, es decir, cuáles serían todos los valores que puede tomar la variable dependiente. A ver, Menos infinito hasta antes, sin incluir 2. Todos los reales menos el cero sería. claro, son todos los reales excepto el cero, porque estamos viendo los valores que toma y, no los valores que toma x. Ya vimos que el dominio son todos los reales excepto el menos 1 y el 2, eso ya está analizado. Lo que estamos viendo en el rango son todos los valores que toma y, que como dijo el compañero, serán los reales excepto el cero. Es decir, acá donde está la asíntota. Bien, ¿qué otra cosa podemos sacar ya de movida una vez que ya tenemos la gráfica? Lo que podríamos saber y trabajar con el concepto de ¿qué? De biunicidad. Es decir, saber si una función es o no biunívoca. Nosotros podemos saber de la gráfica directamente si la función es o no biunívoca, pero hay que tener cuidado que luego yo tengo que hacer la formalización teórica de eso. ¿Cómo me doy cuenta desde el punto de vista gráfico que una función es o no biunívoca? Si yo trazo horizontales y me doy cuenta y puedo observar que cada una de esas horizontales corta a la función en un único punto, en ese caso yo puedo decir esto es biunívoco. ¿Ok? Pero tiene que cortarla a toda la gráfica. Está claro, o sea, podría trazar algunas paralelas, en este caso que estén por arriba de X, y me voy a dar siempre cuenta que la gráfica la va a cortar en un único punto. Y lo mismo pasaría si yo hago algunas paralelas horizontales en esta parte de abajo ya de la gráfica, y me voy a dar cuenta que siempre corta en un punto. Si por esas cosas de la vida acá hiciera alguna otra forma la gráfica y me fijo que corta en más de un punto,
ahí sí puedo ya asegurar de que la función no es bionívoca. Está claro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Profe, Este es un método netamente gráfico. Sí, le escucho. ¿puede volver a explicar cómo saco el rango? Bueno, el rango son todos los valores que toma Y. Eso está claro, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, si vos te fijas, acá yo tengo esta ala de hipérbola que viene desde el infinito, bajando y se hace asintótico en cero, es decir, que jamás lo va a tocar al cero. Mientras que esta otra ala de hipérbola va desde el cero, sin considerarlo, y se va yendo hacia menos infinito. Eso significa que Y nunca va a tomar el valor cero, porque de hecho hemos encontrado que ahí yo tengo una asíntota horizontal. Por lo tanto, Y va a tomar todos los valores reales, excepto el cero. Ah, bien. Gracias. Bien. Ahora, para que, obviamente acá lo que hicimos, también tengan en cuenta que esta gráfica es un esbozo de la gráfica. ¿Sí? Esto quizás ni por asomo es lo que es la gráfica verdadera, real, con los valores como corresponde. Entonces, para que eso llegue a un buen puerto, lo que ustedes tendrían que hacer es una tablita de valores, ¿verdad? Tomar valores de X que pertenezcan al dominio y luego reemplazarlos en la función, y así van a encontrar algunos puntos más que les permita hacerla a la curva con mayor precisión, ¿no? Bien, dentro de este concepto de bionicidad, como yo les decía, ahora tendríamos que, de alguna manera, justificar lo que nosotros tenemos acá. ¿Qué es lo que me dice la teoría? Es que si yo tomo un valor x1 y x2 que pertenezcan al dominio de f y que además x1 tiene que ser distinto de x2, yo voy a comprobar lo siguiente. Voy a ver cuánto vale la función para x1 y voy a ver cuánto vale la función para x2. Si estos valores son distintos, yo puedo asegurar que esto es biunívoco. ¿Sí? Ustedes me dirán, bueno, profe, pero ¿qué valores tomo? En realidad, si nosotros tuviésemos que ser sumamente estrictos, este x1 y este x2 que yo tengo, ¿cuántas posibilidades hay para hacerlo? Infinito. Hay infinitas, ¿verdad? Pero bueno, es lo que la teoría establece. Ustedes, al colocar esta línea recta, ustedes ya pueden hacer una conclusión o una primera conclusión y decir, bueno, dado que, o luego de trazar las horizontales o líneas paralelas al eje X, se puede notar, se puede apreciar que corta la gráfica en un único punto y en consecuencia se puede asegurar que la función es biunívoca. Pero de esta manera, ustedes le estarían dando el formalismo teórico que esto exige. ¿Está claro? Bien. Ahora, ya lo que tendríamos que hacer es directamente pasar a la parte de los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para poder analizar estos intervalos, ¿qué es lo que se hace? Tomar valores característicos de X. Los valores característicos de X pueden ser valores máximos, pueden ser valores mínimos, o pueden ser valores en donde haya restricción de dominio. En este caso, de la gráfica, no hay valores máximos ni tampoco hay valores mínimos, pero sí tenemos una restricción de dominio, ¿verdad? Hay una restricción de dominio que está en X igual a 2, ¿verdad? Entonces, eso me va a permitir analizar dos intervalos. El que va a estar desde menos infinito hasta 2 y el otro intervalo que va a estar desde 2 hasta el infinito. ¿Sí? ¿Está claro eso? Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tomar y vamos a seguir el procedimiento, que es la forma más fácil también de entenderlo y de asegurarse de lo que vamos a hacer. Vamos a tomar un valor x1 y x2 que pertenezcan a este intervalo.
pero con la condición de que x1 tiene que ser menor que x2. ¿Sí? Está claro eso, ¿no? Entonces, fíjense, yo acá podría tomar, por ejemplo, para este ejemplo, que x1 sea igual a menos 2 y que x2 sea igual, no sé, a 1. Fíjense que esto ya está cumpliendo con lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Menos 2 es menor que 1. Ahora, yo lo que tengo que hacer es ver y calcular cuánto vale la función para cada uno de estos valores. ¿Sí? Es decir, f de x1, que es lo mismo que decir f de menos 2, y acá tener f de x2, que es lo mismo que tener f de 1. Muy bien. Si yo a esto, luego de hacer la tablita de valores, lo analizo, ¿sí? Esto me da menos un medio. Mientras que f de 1 me da menos 2. Y fíjense que, ¿cuál es más grande? ¿Menos un medio o menos 2? Menos un medio, ¿verdad? O sea que el valor que toma la función para el valor más pequeño termina siendo más grande que el valor que toma la función para el valor más grande que hemos tomado. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Bueno, si yo me fijo de la gráfica, por acá andaría el menos 2. Y fíjense que para menos 2, acá me da la gráfica. Mientras que cuando x vale 1, la gráfica me da por acá. Entonces, si yo sigo la trayectoria de la misma, me doy cuenta que vamos, ¿en qué sentido? En sentido descendente, ¿verdad? Razón por la cual yo puedo decir que en el intervalo menos infinito y 2, la función es como, es Creciente. decreciente. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, vamos a hacer lo mismo pero con el otro intervalo. Por ejemplo, vamos a plantear la condición como corresponde y decimos, tomo un x1 igual a, no sé, 3 y un x2 que es igual a 5 y veo que esto cumple, ¿verdad? 3 es menor que 5. Ningún problema. Ahora hago y digo, f de 3 ¿cuánto vale? Y f de 5 ¿cuánto vale? Bueno, f de 3, en nuestro caso, nos va a devolver el valor 2, mientras que f de 5 nos va a devolver 2 tercios. Perdón, vendría a ser, no, no es 2 tercios, sería, a ver, 0, 0,66, bueno, periódico 6. Y fíjense que acá sucede lo mismo, ¿verdad? El valor que asume la función para el valor más chico que hemos tomado es más grande que el valor que asume la función para el valor mayor que hemos tomado acá. O sea que estoy en una situación similar a la anterior. Es decir, fíjense, si acá yo tomo el menos 3, ¿verdad? Acordémonos que acá tenemos el 2, ¿verdad? Fíjense, acá yo tengo el valor de la función, mientras que para 5, fíjense, ¿qué es lo que pasa si seguimos la trayectoria? Esto también me da, si seguimos, insisto, la trayectoria me da que también va en sentido decreciente para el otro intervalo. O sea que podemos concluir que nuestra función es totalmente decreciente a lo largo de todo su dominio. ¿Sí? ¿Ha quedado claro eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Puedo repetir cómo saco los elementos característicos de X? Los elementos característicos, o los puntos característicos de X van a ser aquellos valores que sean restrictivos del dominio, o bien aquellos valores que puedan ser o tomar valores máximos o mínimos. Por ejemplo, este no es el caso, ¿no? Pero suponte que vos tienes una gráfica que tenga esta forma. Acá vos tienes un valor máximo, ¿verdad? Y acá tienes un valor mínimo.
Entonces, estos puntos van a ser puntos característicos. Entonces, yo tendré que, de acuerdo a los valores que tome, yo voy a tener acá tres intervalos, ¿no es cierto? El que viene desde menos infinito hasta este punto, el que va desde este punto a este punto, y luego voy a tener un tercer intervalo, que es el que va desde acá hacia el infinito positivo. ¿Sí? Esos son puntos característicos. Ah, ya. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta, chicos, de este ejercicio? ¿No? Bueno, vamos a pasar Profe. a otro ejercicio entonces. Sí. ¿Alguien quería preguntar algo? No, no, que no había ninguna duda. Ah, listo, fantástico. Pasamos a otro ejercicio. Vamos a trabajar con un logaritmo cuyo argumento es 1 sobre x. Bien, primero que nada, tenemos que tener ya una luz de alerta, ¿verdad? Porque estamos viendo que la función es una función logarítmica, que en principio tiene que cumplir una cierta condición para que esto pueda llegar a buen puerto en su análisis. ¿Y es cuál? ¿Cuál es la condición que tiene que cumplir, que se tiene que cumplir cuando yo tengo una función logarítmica? Cualquiera sea su base. Que no se anule la fracción. Ah, bueno, determinar Mm, qué valores as- anularían la fracción. no, X mayor que cero, profe. más. Ese va a terminar siendo el resultado final, pero en realidad, ¿cuál es el análisis? Y es que el argumento del logaritmo tiene que ser mayor que cero. El argumento. O sea, 1 sobre x tiene que ser mayor que cero. ¿Sí? Esa es la condición que tiene cualquier logaritmo. Su argumento tiene que ser mayor que cero. Bien. Y acá, fíjense, yo tengo una desigualdad que es fraccionaria. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros vimos desigualdades, cuando hay una fracción, ¿qué pasaba? En principio nos daba dos casos, dos posibilidades, ¿no es cierto? Primero, que esto sea mayor que cero, me está diciendo que esto tiene que ser positivo. En una fracción, o en un producto, para que el resultado positivo, para que el resultado sea positivo, ¿qué tiene que pasar? Que el signo de los factores tenía que ser como Igual. iguales, ¿verdad? Bien, si yo me fijo, acá tengo que uno de los factores es una constante y además es como, es positiva. O sea que va a haber una única posibilidad acá. A pesar de ser fraccionario, yo voy a tener un único escenario. Porque para que sea positivo, ambos debían ser positivos o ambos debían ser negativos. Pero como acá yo tengo una constante que ya es positiva, evidentemente uno de los escenarios desaparece. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo. Como esta constante es positiva, no me queda otra que el denominador sea como también positivo. Por lo tanto, x puede tomar cualquier valor que sea mayor que cero. Por lo tanto, el dominio, el dominio de mi función, ¿cuál sería? A esto lo podemos poner como intervalo para que sea más fácil para nosotros y decir abierto en cero hasta el infinito positivo. Y ese va a ser el dominio de nuestra función. Ahora, hay que tener cuidado acá, ¿en qué sentido? Que este valor límite que está acá, va a ser el que de alguna manera luego vamos a tener que reflejar para analizar y ver la existencia de alguna asíntota vertical. ¿Está claro entonces? Siempre que yo tenga desigualdades, voy a tener que tomar el valor límite para hacer el análisis ahí. ¿Sí? En este caso, ¿cuál sería el valor límite? Bueno, sería 0. En x igual a 0 tendríamos que analizar y ver qué es lo que sucede. Está claro eso, ¿no?
Igual lo vamos a ver luego en el desarrollo del ejercicio. Vamos primero con la intersección del eje X. Ya como vimos, esto implica hacer Y igual a 0. Y tenemos logaritmo neperiano de 1 sobre X igual a 0. En este caso, como X es parte del argumento, ¿cómo puedo hacer para despejarlo? A ver, Aplicamos definición. ¿cuál sería la definición? El argumento elevado a la base igual al resultado. Casi, Que vendría a casi. ser, sí, o sea, 1 sobre x elevado a 10 igual a 0. No, en realidad es base De verdad, base elevada al argumento igual a... al resultado nos devuelve el Ah, no, argumento. le pifié mal. Por eso, estaban los elementos, nada más que lo dijo desordenado, pero no hay problema, por lo menos se dio cuenta de que estaban estos acá. Entonces, llevemos eso entonces a nuestro ejemplo. La base de los logaritmos neperianos es ¿quién? El número e, ¿verdad? El resultado, ¿cuánto nos da? Nos da 0. Y esto es igual al argumento, o sea, a 1 sobre x. De acá decimos que cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. O sea que 1 va a ser igual a 1 sobre x. Cuando este x lo paso para acá, fíjense que me va a quedar que x es igual a 1. O sea que mi función va a cortar al eje x en x igual a 1. Por supuesto, para que no suceda lo que vimos en el caso de recién, decimos, ¿es factible que esto sea así? X igual a 1 pertenece al dominio de la función. Sí. Y sí, ¿verdad? Porque el dominio de la función va desde 0 hasta el infinito, así que esto pertenece al dominio, no tendríamos que tener ningún problema. Ahora, hacemos la intersección con el eje Y, es decir, tomamos x igual a 0 y tendremos y igual al logaritmo neperiano de 1 sobre 0. ¿Cuánto es 1 sobre 0? Infinito. ¿Y cuánto vale el logaritmo neperiano de infinito? Infinito. Infinito. Medio con miedo, pero va. Fíjense que como yo no tengo acá un valor real establecido, yo puedo decir o concluir de que no corta al eje Y, porque no es un valor definido. Ya sabemos que el infinito no es un valor definido, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo no sé a dónde lo va a cortar. Me dice que en el infinito, pero ¿cuánto vale el infinito? No lo sabemos. Entonces, concluimos directamente que al eje Y no lo va a cortar. ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe. Muy bien. Vamos ahora a analizar la simetría. Vamos a analizar la simetría par. Ya sabemos que f de x tiene que ser igual a f de menos x. Es decir, que el logaritmo neperiano de 1 sobre x tiene que ser igual, en principio, al logaritmo neperiano de 1 sobre menos x. Bueno, esto ni hablar, ¿verdad? Esto me va a devolver un resultado como negativo siempre. Tengamos presente que x solamente puede tomar valores positivos. Por si alguien quisiera decir, bueno, pero si yo a x le doy un valor negativo, menos por menos es más, entonces voy a encontrar un valor de logaritmo. Pero no, recordemos que no puedo tomar valores negativos porque el dominio los está restringiendo. Entonces, obviamente la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha es lo mismo. Evidentemente, no. Vamos con la simetría impar, en donde f de x tiene que ser igual a menos f de menos x. Logaritmo neperiano de 1 sobre x, que es nuestra función original, nuestro igual que nosotros estamos suponiendo o proponiendo en el análisis, un signo menos que precede a nuestra función
que ya lo hemos calculado antes, es decir, que acá tengo menos logaritmo de 1 sobre menos x. La misma pregunta. Lo que tenemos a la izquierda y a la derecha es lo mismo, bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Así que fíjense, esto es una casualidad, que en ambos ejercicios que estamos haciendo podemos concluir de que no tiene simetría o paridad. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda? No. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora al tema asintótico. Vamos a analizar las asíntotas. Recordemos que en este caso ya no tenemos valores determinados, sino como yo les había dicho, tenemos conjuntos de valores y teníamos un valor límite, ¿verdad? Que era ¿quién? Iba a ser el x igual a 0, ¿se acuerdan de eso? Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer f de 0. Eso implica que yo tendré logaritmo neperiano de 1 sobre, en lugar de x ponemos el 0, y fíjense, 1 sobre 0 es ¿cuánto? Es infinito. Chicos, Infinito. despiértense, por favor. ¿Y el logaritmo neperiano de infinito cuánto es? Es infinito. Eso significa que Infinito. como yo estoy haciendo la asíntota vertical y el resultado me da infinito, yo puedo asegurar que en x igual a 0, yo tengo una asíntota vertical. Recordemos que x igual a 0 es equivalente a decir ¿quién? El eje y. O sea que el eje y va a terminar siendo una asíntota vertical de mi función. ¿Sí? ¿Está claro eso? Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con nuestras asíntotas horizontales. Bueno, en este caso, como ya no tengo una fracción para hacer análisis de potencia, lo que vamos a ver es otra forma en la cual yo podría determinar si tengo o no una asíntota horizontal, y es haciendo que x ahora sea igual a infinito. Y ya vimos que para que exista una asíntota horizontal, el resultado me tiene que devolver un valor real. ¿Sí? Ya lo vimos en el ejercicio de recién y ya ustedes lo tienen que haber visto en la teoría. Entonces, de acá, yo lo que voy a hacer ahora es f de infinito. Por lo tanto, tendré el logaritmo neperiano de 1 sobre infinito. ¿Y 1 sobre infinito cuánto da? A 0. ¿Y cuánto vale el logaritmo neperiano de 0? Da menos infinito. ¿Sí? Por lo tanto, como no obtuve un valor real, ¿qué es lo que puedo decir? De que no tiene Asíntota horizontal. asíntotas horizontales nuestra función. ¿Quedó claro eso, chicos? Sí, Esto profe. tiene que ver ya con lo que la teoría dice que tenemos que hacer, ¿no? Cuidado con eso. O sea, no es algo que estamos inventando. Lo que sí estamos aplicando la teoría ya a lo que es los ejercicios. Muy bien. Ahora vamos siguiendo lo que ya la metodología en la cual estamos trabajando. Vamos a armar nuestro sistema de ejes para encontrar la gráfica de nuestra función y además encontrar alguna otra cosita que nos pueda llegar a ser útil. Bien, a ver, ¿tengo asíntotas verticales? No tengo asíntotas verticales, ¿verdad? ¿O sí? Sí, si teníamos una Sí, cuando sí, decíamos sí. x igual a Infinito. 0, x igual a 0, El eje que era el eje y. GI. O sea que voy a ponerlo acá pegadito para que se entienda, ¿sí? Bueno, ustedes lo pueden hacer mucho mejor en sus cuadernos y demás, ¿sí? Bien. ¿Tenemos asíntotas horizontales? No, No. no tenemos asíntotas horizontales. No. ¿Algún otro dato? Conocemos el dominio,
que sabemos que es de 0 hacia el infinito, o sea que la gráfica nuestra va a existir desde el eje Y hacia el infinito positivo. Sabemos que no tiene simetría alguna. Corta el eje Y, no lo cortaba el eje Y, pero el eje X sí. ¿A dónde lo cortaba el eje X? En X igual a 1, ¿se acuerdan? Sí. Bien, o sea que acá ya tengo un punto de paso de la gráfica. Bueno, nuevamente, acá tengo solamente un punto. Lo que yo no sé es si la gráfica hace esto o si la gráfica hace esto. Eso no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer para verificar eso? Bueno, lo mismo que les dije recién, una tabla de valores, tomando siempre valores que pertenezcan al dominio. Por ejemplo, podría haber sido un medio y ver qué es lo que pasa con un medio. ¿Sí? Y ver si me da el resultado positivo o no. Si me da positivo, yo sé que va a tener esta forma, y si me da negativo, tendrá la otra forma, teniendo en cuenta este punto de paso. ¿Sí? Esta gráfica va a ser esto. Va a tomar esta forma. ¿Sí? Haciéndose asintótica, como estamos viendo, al eje Y. ¿Sí? Vuelvo a insistir, esto tiene que ver con el tema de la experiencia de que uno va ya trabajando y va ejercitándose permanentemente. Y esto es simplemente un esbozo. Cuando más valores le den a X, obviamente más exacta será su gráfica. Está claro eso, ¿no? Muy bien. De acá yo ya podría determinar cuánto vale el rango de F. A ver, ¿cuánto vale el rango de F? Todo lo real. Todo lo real. Muy bien, son todos los reales. Primero que nada, porque no hay ninguna asíntota horizontal acá que corte el sentido que tiene Y. Perfecto. Ahora, vamos con el tema de la bionicidad. Si yo trazo, fíjense, líneas horizontales, me estoy dando cuenta que cada una de esas líneas cortan a la gráfica en un único punto. O sea, ¿qué podríamos decir de esto? Que nuestra función es biunívoca. Razón por la cual, que va a ser objeto del estudio un poquito más adelante, ya que sea biunívoca, significa que esta va a admitir que podamos encontrar su inversa. ¿Está claro? Pero bueno, también es una casualidad que ambas funciones que hemos visto son biunívocas. ¿Mm? Ahora, de acuerdo a lo que vimos recién, ¿cuál sería la formalización de esto? Tomo un X1 y un X2 que pertenezcan al dominio de F. Recordemos que el dominio va desde 0 hasta el infinito. ¿Sí? Que además, X1 tiene que ser distinto de X2. Por ejemplo, nosotros podríamos tomar 1 y 4, no sé, se me ocurre. O sea, X1 igual a 1, que va a ser distinto al X2 igual a 4. Ya estamos haciendo cumplir lo que establece acá la condición. Si yo hago el cálculo de cuánto vale la función para 1, esto me da 0. ¿Sí? De hecho, lo estamos viendo acá, cuando X vale 1, Y vale 0, que sería el punto acá de intersección. Y cuando F toma el valor 4, esto nos va a dar aproximadamente 1,4, o sea, menos 1,4. ¿Sí? ¿Y qué estoy viendo? Que f de 1 y f de 4 son como, son distintos, entonces con lo cual ahora sí ya podemos asegurar que la función es bionívoca desde el punto de vista teórico. ¿Sí? Si por esas cosas de la vida, insisto, yo tomase f1 y f4 y ambos me devuelven el mismo valor de función, bueno, ahí ya tendré que decir la función no es bionívoca. ¿Sí? Está claro eso, ¿no? Sí, profe. Pregunta, pregunta.
¿Hay puntos característicos acá? Bueno, podríamos decir que tengo una asíntota vertical y que ese podría ser un punto característico, ¿verdad? Pero fíjense que más allá de eso, me puedo dar cuenta que a la izquierda de esa asíntota no tengo función. En el segundo y en el tercer cuadrante no tengo función. Así que voy a tener un único intervalo de estudio que va a corresponder casualmente a lo que es el análisis del dominio. O sea que voy a tener un único intervalo para ver. Intervalo de crecimiento y decrecimiento. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Tomar un x1, que es menor que un x2, con estos pertenecientes también al dominio de f. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos tomar, em, por ejemplo, el 1, ya que lo hemos tomado recién, y digo el 1, y podríamos tomar el 5. Entonces, 1 es menor que 5, tal cual lo venimos ya viendo, y decimos, ¿cuánto vale f de 1? Bueno, f de 1 también ya lo vimos, vale 0. ¿Sí? Y ahora, ¿cuánto vale f de 5? Bueno, si nosotros reemplazamos el 5 de nuestra función, esto nos da aproximadamente menos 1,6. Y fíjense qué es lo que pasa. El valor que asume la función para el valor más chico es como con respecto al valor que toma la función para el valor más grande. Mayor. Es mayor. Por lo tanto, la función en este caso será decreciente. ¿Está? Y no hay otro punto para analizar, insisto, porque no tenemos valores máximos, no tenemos valores mínimos. El único punto característico que está es el de la asíntota vertical. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Sí? Sí, ¿Alguna profe. duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Nadie tiene preguntas. Bueno. Perfecto. A ver. Vamos a ver, por lo menos de plantear alguna otra, porque vamos a estar ya en poquito tiempo. Ustedes tienen otra clase, ¿verdad? Sí. ¿A qué hora? ¿A las 11? ¿11:45? Sí, 12 menos 10. Bueno. Entonces yo voy a dejar planteado algo porque no vamos a tener tiempo de resolverla completa y no me gustaría que quede a medio hacer. Supongamos que yo tengo ahora otra función logarítmica, que es logaritmo del valor absoluto de 4 menos x cuadrado. ¿Sí? Bien. Nuevamente tenemos una función logarítmica. Nada más que ahora el argumento, fíjense, está en valor absoluto. ¿Sí? Está en valor absoluto. Pero que nosotros sabemos que a pesar de todo eso, al tener un valor absoluto, ¿qué tiene que pasar? Nosotros sabemos que el argumento siempre tiene que ser mayor que 0, independientemente de la base que tenga el logaritmo. En este caso es un logaritmo decimal. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Valor absoluto de 4 menos x cuadrado tiene que ser como mayor que 0. ¿Está? Muy bien. De acá nosotros podríamos utilizar la definición del logaritmo neperiano, perdón, del valor absoluto, que decía que yo voy a tener lo que está dentro del valor absoluto, tal cual está, y voy a decir que esto siempre me da, independientemente de lo que está acá, ¿verdad? ¿Esto cómo me va a dar siempre? Siempre me va a dar positivo. Y la otra es cuál, que si yo le cambio el signo a todo lo que está acá adentro, ¿cómo me va a dar esto? Y bueno, obviamente esto va a seguir dando positivo. ¿No es cierto?
¿Estamos de acuerdo, chicos, en eso? Sí, Muy bien. O sea que si yo tomo, vamos a numerarlo para hacerlo mejor y más ordenadito. Yo de uno, yo puedo decir que voy a tener, voy a volverlo a colocar acá. Si yo paso, si yo paso el x cuadrado para el otro lado, ¿qué voy a tener? Voy a tener que 4 es mayor que x cuadrado. Y ahora lo voy a ordenar nuevamente. Voy a decir que x cuadrado es menor que 4, ¿verdad? Esto y esto es exactamente lo mismo. ¿Cómo hago para despejar este cuadrado que está acá? Se aplica raíz cuadrada a ambos términos. Raíz. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Y esto que nosotros tenemos ahora a la izquierda, ¿qué es? Es Valor lo que absoluto de corresponde al x. valor absoluto de x, ¿verdad? Perfecto. Y esto es menor que 2. O sea que ahora yo acá podría encontrar la solución a esto, que era cuál, ¿se acuerdan? Era cuando yo decía que cuando tengo el valor absoluto menor que a, la solución al problema era el conjunto de todos los valores mayores que menos a y menores que a. O sea que en nuestro caso estamos diciendo que x va a tomar valores mayores que menos 2 y menores que 2 para el primer caso. Para el segundo caso, es decir, tengo menos 4 más x cuadrado mayor que 0. En este caso, ahora al menos 4 lo voy a pasar para el otro lado y me va a quedar x cuadrado mayor que 4. Nuevamente, para despejar este cuadrado, vamos a aplicar raíces en ambos miembros y nuevamente tenemos el valor absoluto de x mayor a 2. Pero ahora fíjense, antes teníamos valor absoluto menor que 2 y ahora estamos diciendo valor absoluto mayor que 2. En este caso, podríamos utilizar la propiedad que me indica que cuando tengo el valor absoluto mayor a, esto me iba a dar que, como solución, el conjunto de todos los valores, ¿no es cierto? Que eran de x menores que menos a unido al conjunto de todos los valores de x mayores que a. O sea, que en nuestro caso, ¿qué tendríamos? X menor que menos 2 unido a todos los valores de x mayores que 2. A ver, un segundito, chicos, por favor. Ya estoy con ustedes. Gustavo,
Entonces, a partir de acá, fíjense entonces cuáles serían las soluciones que nosotros tenemos planteadas para cada una de las ramas que se generan por el valor absoluto, ¿verdad? Si nosotros lo pasamos esto a intervalo, esto sería abierto en -2 y abierto en 2. Mientras que acá tendríamos desde menos infinito hasta -2 unido, desde 2 hasta el infinito. Pero como yo tengo que relacionarme entre esta solución y esta, porque son resultados del valor absoluto, ¿qué es lo que me va a quedar? Que el resultado o el conjunto solución a mi problema va a ser desde el menos infinito hasta el -2, unido desde el -2 hasta 2, y además unido desde 2 hasta el infinito. ¿Está claro, chicos, esto? ¿Eso qué significa? Que vamos a tener, en definitiva, dos valores restrictivos del dominio, ¿verdad? Este sería el conjunto solución, o también sería el dominio de F. Si nosotros nos damos cuenta, esto sería equivalente también a decir que son todos los reales, excepto el -2 y el 2. Son los dos únicos valores que yo no podría tomar. Y si fíjense que si nosotros hacemos una verificación rápida de esto, tendríamos -2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0, valor absoluto de 0 es 0, y el logaritmo de 0 no está definido. O sea que es una apreciación correcta. Vamos con el 2. 2 al cuadrado es 4. 4 menos 4 es 0, situación exactamente similar, ¿verdad? Eso significa que en la restricción de dominio yo ya tengo dos valores que lo restringen y que podrían ser dos potenciales asíntotas verticales. ¿Sí? Bueno, esto es lo que yo quería mostrarles para el inicio, por ejemplo, de este ejercicio. Yo los voy a invitar ahora a una clase que hemos agregado, no sé si se los comenté a ustedes. Si no se lo comenté, bueno, aprovecho ahora para decírselos. Nosotros hemos agregado una clase práctica los días viernes a las 21:30. Para las personas que puedan asistir estaría muy bueno, porque ahí vamos a ver otros ejercicios diferentes a los que estamos viendo en clase, por supuesto. La idea es hacer una clase práctica, no es una clase de consulta. ¿Ok? O sea que vamos a desarrollar por lo menos 2 ejercicios más, porque ya la semana que viene tenemos que empezar a ver función inversa, función compuesta y álgebra de funciones. Así que esta clase, particularmente la del viernes, va a ser muy interesante porque vamos a ir culminando ya con este tema de funciones, o de la primera parte del práctico de funciones. ¿Sí? Así que bueno, simplemente eso, hacerles llegar la invitación para que el para que el viernes a las 21:30, a través del mismo link, ustedes puedan entrar. ¿Sí? ¿Está claro? Dale, buenísimo, profe. Sí, profe. Así que, bueno, están, como les digo, están invitados y sería interesante que puedan participar la mayor cantidad de gente que se pueda. Bueno, chicos, esto les quería mostrar como última partecita, esto que les hice ver recién, que es para que ustedes vayan teniendo una idea cómo, a partir de estas situaciones, ustedes van a poder encontrar luego lo que son las intersecciones con los ejes. Para los que se animen a seguirlo, es bastante interesante por la cantidad de asíntotas que van a tener, por la cantidad de intersecciones que van a tener, pero de igual forma lo vamos a volver a ver el día viernes a este ejercicio particularmente. ¿Sí? Bueno,